Muy bien, a propósito de este informe que ustedes acabaron de ver, hoy les queremos preguntar a ustedes, nuestros televidentes, si estas decisiones de la Fiscalía contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y su círculo cercano, ¿para ustedes qué representa? ¿Una persecución política o son acciones legítimas de la justicia, tal y como lo dice el ente acusador? Ahí aparecen las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla para que ustedes participen de este programa hoy aquí en la noche. Voy a volver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, está en Bogotá, Colombia. Le quiero preguntar, expresidente, ¿usted por qué considera o califica como una infamia esas acusaciones que ha venido haciendo el fiscal general de la Nación en su contra y el hecho como tal de haber solicitado a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue a usted por no haber tomado, según lo ha dicho el fiscal, las medidas para evitar la masacre del Aro ocurrida en 1997 cuando usted era gobernador de Antioquia? Bueno, mira, ¿de qué me acusan? Ahora me vuelven a acusar de que yo hice la masacre del Aro siendo gobernador de Antioquia. El fiscal en cada periodo electoral se inventa algo contra el Centro Democrático, contra nosotros. Es un activista político con poderes judiciales, con poder de encarcelamiento. Y además es que, como lo hemos acusado por malversación de fondos, a él y al presidente de la República, él se llena de rabia y busca la venganza y se venga utilizando indebidamente sus poderes. Por ejemplo, él manda que investiguen a don Berna, aquel tenebroso criminal a quien yo extradité. Entonces don Berna dice todo de oídas, y lo que no había dicho, dice que entonces yo soy responsable de la masacre del Aro. Y el fiscal toma eso por cierto, no solamente compulsa copias a la Corte, sino que me acusa directamente. Eso ya había sucedido y eso se había aclarado totalmente cuando yo era presidente, no antes. Y tengo que aclarar esto porque el fiscal ha dicho que yo llegué a la presidencia a desviar la investigación. Por favor, yo conocí la investigación siendo presidente. ¿Qué conocí? Lo que publicaron los medios de comunicación. Un señor Villalba en la fiscalía dijo que yo había ido al sitio La Caucana de Antioquia a concebir la masacre. Primera respuesta, jamás visité ese sitio. Está el listado de todos los sitios que yo visité en Antioquia siendo gobernador, siempre con estricta escolta oficial. Segundo, que fui en un jeep, no habría podido. Siempre me moví en helicóptero por razones de seguridad. Que llevé a mi hermano con 12 paramilitares, que estaba conmigo el comandante de la 4ª Brigada, general Ospina, que un general que había muerto, que el director de la policía, que con los helicópteros del Servicio Seccional de Salud de Antioquia, que han prestado un servicio humanitario y son impolutos ellos, sus tripulantes. Todo eso se había desvirtuado y entonces ahora el fiscal dice que yo llegué a la presidencia a desorientar, a manipular esa investigación. Pues, señor expresidente, vamos a recordarles a nuestros televidentes cuáles son los hechos por los cuales el fiscal pide investigarlo a usted y la actuación que tuvo en ese momento cuando era gobernador de Antioquia. La masacre del Aro ocurrió hace 18 años en el Aro, un pequeño poblado del norte de Antioquia, donde las denominadas autodefensas se ensañaron contra sus habitantes durante 3 días. Recordemos ese episodio. Ituango es uno de los municipios más grandes del país, corredor histórico de los grupos armados entre Urabá y el Bajo Cauca, un territorio estratégico para construir allí la más grande hidroeléctrica de Colombia. Tan grande es su territorio que 3 frentes de la guerrilla, el 5º, el 18 y el 36, lo convirtieron en su guarida poniendo en riesgo a la población civil. El Aro es uno de sus 3 corregimientos. Tuvo la mala fortuna de quedar atrapado en una zona de tráfico de hoja de coca desde el nudo de Paramillo hacia los laboratorios. En 1997, el Aro tenía menos de 60 casas, muros de bareque pintados con cal que soportaban los años, techos de zinc y puertas de colores. Hace 18 años, durante 3 días de octubre, estuvieron allí los paramilitares. La incursión coincidió con las primeras luces del día y el primer canto del gallo. Su presencia tomó por sorpresa a los campesinos madrugadores. Los victimarios venían desde el poblado de La Caucana en Tarazá. Eran 150 paramilitares. Amarraron a sus víctimas, las torturaron y a 17 de ellas las mataron en presencia de sus familiares y sus vecinos. Violaron a varias mujeres, saquearon los graneros, quemaron 42 casas.
Se robaron más de 1.200 reses y forzaron a centenares de personas a desplazarse. Ninguna autoridad estuvo allí para evitarlo. El defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de la región, había denunciado la creciente presencia de paramilitares en Ituango ante lo que él consideraba la mirada cómplice del ejército. Valle fue asesinado y el Estado colombiano fue condenado por ese crimen. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿usted por qué cree que precisamente en este momento el fiscal general de la Nación retoma un caso en el que buscan involucrarlo a usted con esta masacre ocurrida en 1997? Cuando uno lo oye lleno de rabia, porque él no ha sido capaz de explicarle al país la persecución contra el Centro Democrático. Mire, cuando venía a grabarle este programa me informan que ahora el propio fiscal ha ordenado investigar al doctor Jaime Granados, uno de nuestros abogados, porque el doctor Jaime Granados denunció a aquel famoso hacker Revert. Imagínense. Entonces el fiscal contra todo lo nuestro, nuestros activistas, nuestros compañeros, mi familia, el doctor Granados y mi persona, las emprende con rabia, y además está muy enrabiado porque el Centro Democrático ha denunciado esa corrupta malversación de fondos en la Fiscalía, querido amigo. Y me acusa también que yo propicié el accidente aéreo donde murió Pedro Juan Moreno, que yo maté a Villalba, aquel preso que me denunció por lo del Aro. Cuando ese preso salió de la cárcel, siendo yo presidente, lo mataron y le pregunté al general Naranjo, general, ¿qué pasó? Y me dice, un crimen entre criminales. Lo recuerdo, parece que fue ayer, que yo maté al doctor Jesús María Valle, con quien tuve discusiones públicas. Y después, viviendo yo en Inglaterra, lo mataron y los paramilitares dijeron que ellos lo mataron. Hombre, yo tuve discusiones públicas porque él acusaba al ejército, al general Ospina, y yo los defendía, como siempre los he defendido. Pero el fiscal además ignora otra cosa. La copia que Ciro compulsa es la de un paramilitar, que dio una declaración hace poco tiempo y dijo que él suministró 50 sicarios para esa masacre y le preguntaron a propósito por mi hermano y por mí. No, nada tienen que ver esos señores. El fiscal esa copia sí no la ha compulsado. Expresidente, ¿usted encuentra alguna relación entre el acuerdo que firmaron el gobierno y las FARC sobre justicia transicional, luego las amenazas que hizo ANCOL, no solamente en su contra, sino también contra otros expresidentes, asegurando que la Justicia Especial para la Paz debería juzgarlos a ustedes, y finalmente este último hecho, el anuncio que ha hecho el fiscal? Yo no puedo, ni ese es mi punto fundamental, ni puedo omitirlo, porque durante mucho tiempo, y ahí está publicada esa entrevista final de Alfonso Cano, la FARC ha venido exigiendo mi judicialización. Y se observa una tremenda presión del fiscal para darle impunidad a la FARC, una tremenda presión del fiscal para... Ya encarceló a mis compañeros, ahora pretende hacerlo con mi familia y conmigo. Dice que yo desvío investigaciones en el Aro, por ejemplo, cuando él me ha conocido enfrentando directa y personalmente, mirando a los colombianos a los ojos, enfrentando esa persecución política, esas sentencias injustas contra mis compañeros. Entonces, él teme la FARC. Desde hace mucho tiempo la FARC ha exigido mi judicialización, pero eso está escrito. Señor expresidente, ante la compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia, quiero preguntarle, ¿usted se sometería con toda tranquilidad a un juicio ante esta instancia judicial o cree que ese tribunal no sería completamente objetivo en su caso? Pues hombre, mire, yo a todo lo que me han llamado he ido. Tengo muchas preocupaciones con lo que ha pasado con mis compañeros. Por ejemplo, hay unas grabaciones que yo las estoy esperando para traerlas al Senado, y es la primera vez que lo digo, de esas grabaciones ilegales que hicieron contra la Corte, y que la Corte dijo que había sido nuestro gobierno y encarceló a nuestros compañeros, cuando eso fue inducido por criminales ajenos a nuestro gobierno. En esas declaraciones, en esas grabaciones ilegales, aparece la voz de magistrados, un magistrado diciendo
que tenían que darme un golpe de Estado a mí, investigarme a mí. Eso lo sacó El Espectador. Y otras que no publicó la prensa, donde hay magistrados que dicen que tienen que proceder contra nuestro gobierno, decían en aquella época, por razones políticas. Yo he venido presentando todas estas preocupaciones, pero seguimos en la lucha. Pueden saber los colombianos que así como extraditamos a estos paramilitares, como a don Berna, tenebroso criminal, primero lo puse preso en Ralito porque lo acusaron del asesinato de un diputado de Córdoba y después lo extradité porque seguía delinquiendo. Así como pusimos presos a los paramilitares, no vamos a permitir que le entreguen el país a la FARC. Y en esa tarea tenemos que seguir tranquilamente, porque uno de los problemas de los acuerdos de La Habana es la seria afectación a la empresa privada. Señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, también senador colombiano, opositor, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestro programa La Noche NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Pacho Santos, alcalde de Bogotá. Era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, nos estaba acompañando desde el Congreso de la República. Voy a integrar a esta hora otra arista de opinión. Es la senadora colombiana por el Partido Liberal, Vivian Morales. Ella también es exfiscal general de la Nación. Nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Senadora Vivian Morales, bienvenida a La Noche. Gracias, Jefferson. Muy buenas noches. Senadora, estaba usted escuchando al expresidente Álvaro Uribe Vélez con esta noticia que hoy impacta a Colombia, no solamente esa compulsa de copias que ha hecho el fiscal general para que la Corte Suprema lo investigue por la masacre del Aro cometida por paramilitares en 1997, y al mismo tiempo, en las últimas horas, una nueva decisión en la cual el abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez es citado a un interrogatorio ante el ente acusador. Senadora, ¿usted qué opinión le merecen estos hechos? ¿Cree que son acciones legítimas en este momento de la Fiscalía o cree que hay una persecución política tal y como lo ha denunciado la oposición? Yo pienso una cosa sobre ese tema. El tema de la compulsa de copias es una obligación que tiene el fiscal general o cualquier fiscal cuando llegue a su conocimiento la posible comisión de un delito y no sea el competente para conocerlo. En este caso, el fiscal no tiene ninguna competencia para investigar al senador Álvaro Uribe, ni en su condición de expresidente ni en su condición actual de senador. Por eso, cualquier conocimiento de un hecho posiblemente delictivo lo tiene que pasar a la Corte Suprema de Justicia, que es la única competente para investigar a un senador de la República. Pero ¿qué pasa? Este es un hecho supremamente delicado, muy grave. Se trata del expresidente Álvaro Uribe, se trata de una compulsa de copias sobre un hecho dramático y gravísimo, como fue la masacre del Aro, que para hacer ese acto no solamente se necesita la competencia legal que tenía el fiscal de compulsar las copias, sino una legitimidad moral que yo creo que el fiscal Montealegre ha perdido. Y la ha perdido porque el fiscal Montealegre ha sido excesivo en sus palabras. El fiscal Montealegre ha asumido no una posición de funcionario judicial, sino una posición política. Y lo hemos escuchado dirigiéndose contra el senador Álvaro Uribe en términos más políticos que no son propios de un funcionario judicial. Hace 15 días, cuando salió a defenderse sobre el tema de la contratación excesiva en la Fiscalía, lo escuchamos veladamente dirigir amenazas sobre la investigación contra Santiago Uribe. Yo pienso que ha hablado mucho y eso le ha quitado legitimidad. Un funcionario judicial tiene que mantener su boca cerrada y actuar únicamente a través de las actuaciones judiciales, a través de las resoluciones, de las decisiones, de las providencias. El compulsar las copias es legítimo. Si él conoce a través de una prueba que le llega a su fiscalía de la posibilidad de la comisión de un delito por cualquier ciudadano frente al cual él no sea competente, su obligación legal es compulsar copias. Pero cuando uno ejerce obligaciones legales y tiene competencias, también tiene que tener la legitimidad moral, que me parece que la ha perdido al haberse referido de manera personal y constantemente contra el senador Álvaro Uribe. Un funcionario judicial, para ganar esa legitimidad
Para hacer una denuncia de semejante talante, tiene que estar parado no solo sobre Senadora, una competencia legal, sino sobre una legitimidad moral que Montealegre ha perdido. Senadora, permítame, voy a hacer una primera pausa comerciales. Le hemos invitado también a usted, también a la senadora Paloma Valencia, que nos va a estar acompañando más adelante para analizar y debatir estas noticias, estas denuncias que ha hecho la oposición política en Colombia, que está denunciando una persecución por parte del gobierno nacional. Inclusive también han dicho que el fiscal general persigue a estos sectores que han cuestionado ese modelo de paz que negocia el mandatario colombiano con el grupo terrorista de las FARC desde hace 34 meses. Vamos a hacer una primera pausa, no sin antes invitarlos a ustedes a que sigan opinando a las cuentas de Twitter que hemos habilitado el día de hoy para que ustedes participen de este programa. La pregunta que les hacemos el día de hoy: las decisiones de la Fiscalía contra el expresidente y senador Álvaro Uribe y su círculo cercano, ¿para ustedes qué son? ¿Persecución política o acciones legítimas de la justicia? Respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche más adelante. Vamos a estar leyendo sus opiniones. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.